Santo Evangelio de hoy viernes, 4 de abril del 2025. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos, razonando equivocadamente. Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar. Nos reprocha las faltas contra la ley. Y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios. Y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás. Y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa. Y nos esquiva como a impuros. Proclama dichoso el destino de los justos. Y presume de tener por Padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice. Comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará. Y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas. Para conocer su templo y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa. Pues, según dice, Dios lo salvará. Así discurren, pero se equivocan. Pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios. No esperan el premio de la santidad. Ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Salmo. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores. Para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha. Y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males. De todos lo libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos. Y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿No es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía, a ese vosotros no lo conocéis, yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy la palabra de Dios nos invita a un examen profundo de nuestra fe. ¿Creemos de verdad en Jesús, o simplemente seguimos tradiciones sin un encuentro vivo con Él? El Evangelio nos muestra al Señor caminando entre la gente, enseñando con autoridad, mientras muchos a su alrededor dudaban, cuestionaban y hasta buscaban hacerle daño.
Esta escena, aunque ocurrió hace 2000 años, se repite hoy en nuestros corazones cada vez que dudamos de su presencia o cerramos nuestros oídos a su voz. Jesús, el desconocido en su propia tierra. La gente de Jerusalén se preguntaba extrañada cómo era posible que Jesús hablara con tanta libertad si las autoridades lo buscaban para matarlo. Se decían unos a otros que quizás los líderes religiosos habían reconocido en él al Mesías esperado. Pero a pesar de las señales, de las palabras llenas de sabiduría, de los milagros que realizaba, no terminaban de creer. Esperaban un libertador político, un rey poderoso que los liberara del yugo romano, y no podían aceptar que el Salvador del mundo fuera este humilde hijo de carpintero de Nazaret. Hoy nos pasa lo mismo. Muchos buscan un Dios a su medida, un solucionador mágico de problemas, un genio que cumpla deseos, un cómplice de sus caprichos. Pero Jesús no vino para satisfacer nuestras expectativas humanas, vino para salvarnos de nuestro verdadero enemigo, el pecado y la muerte eterna. El conocimiento superficial versus el encuentro personal. Jesús les dijo con tristeza que ellos creían conocerlo, pero en realidad no conocían al Padre que lo había enviado. Esta es una de las mayores tragedias espirituales, pensar que sabemos quién es Dios cuando en realidad solo tenemos ideas preconcebidas sobre Él. Podemos pasar toda la vida yendo a la iglesia, repitiendo oraciones, cumpliendo ritos, pero si no hemos tenido un encuentro personal con Cristo, todo esto se convierte en una cáscara vacía. La fe verdadera no es una herencia cultural ni una serie de prácticas religiosas. La fe es una relación viva con una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. ¿Hablamos con Él cada día como un amigo? ¿Escuchamos su voz en lo íntimo de nuestro corazón? ¿O solo recurrimos a Él cuando tenemos necesidades? El tiempo de Dios y nuestra impaciencia. El Evangelio nos recuerda que la hora de Jesús aún no había llegado. Él caminaba con la seguridad de quien sabe que su vida está en las manos del Padre. Nosotros, en cambio, nos desesperamos cuando las cosas no salen como planeamos, cuando el sufrimiento toca nuestra puerta, cuando Dios no responde a nuestras oraciones como esperábamos. Pero Cristo nos enseña que Dios escribe recto con renglones torcidos. Que sus planes son más altos que los nuestros. Que lo que a nosotros nos parece un fracaso, en sus manos se convierte en redención. La cruz nos lo demuestra, el mayor aparente fracaso se transformó en la mayor victoria de la historia. ¿Dónde encontrar a Jesús hoy? Nuestro Señor no es una figura del pasado. Está vivo y presente entre nosotros de muchas maneras. En la Eucaristía, donde se entrega como alimento para nuestra alma. En la palabra de Dios, que es viva y eficaz. En los sacramentos, donde actúa con su gracia salvadora. En el rostro de los pobres, los enfermos, los marginados. En el silencio de la oración, donde habla al corazón. Sin embargo, como aquellos habitantes de Jerusalén, muchos pasan junto a él sin reconocerlo. Visitamos iglesias pero no adoramos al que está en el sagrario. Leemos la Biblia pero no escuchamos su mensaje. Nos encontramos con personas necesitadas pero no vemos a Cristo en ellas. Un llamado a la conversión auténtica. Hoy el Señor nos pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? No podemos responder con fórmulas aprendidas. Cada uno debe dar su respuesta personal, con su vida. Por eso este es el momento para examinar sinceramente nuestra relación con Dios. Dejar atrás los pecados que nos separan de Él. Aprender a ver su presencia en lo ordinario de cada día.
Amar como Él nos amó, especialmente a los más débiles. María, modelo de fe verdadera. La Virgen María no necesitó grandes señales para creer. Desde el instante de la Anunciación hasta el Calvario, supo reconocer la presencia de Dios en los momentos más sencillos y en las pruebas más difíciles. Que ella nos enseñe a acoger a su Hijo no como nosotros queremos que sea, sino como Él se revela, camino, verdad y vida. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de conocer verdaderamente a Jesús, de amarlo con todo nuestro corazón y de seguirlo sin condiciones. Que nuestra fe no sea solo de palabras, sino de obras y de verdad. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. ¿Recuerda dejarme en los comentarios qué te enseñó el Evangelio de hoy? Dale me gusta al video, y sigue este canal.